En el año 1799, mientras Francia se debatía en el caos posterior a su revolución, Napoleón Bonaparte orquestó un golpe de Estado que lo catapultó al poder como primer cónsul. Su ambición, sin embargo, no conocía límites. Decidido a remodelar el mapa político europeo, emprendió una implacable campaña de conquista que estremecería los cimientos del viejo continente. Su gran ejército recorrió Europa como una fuerza imparable, dejando a su paso un rastro de victorias legendarias. Desde Italia hasta Egipto, desde Austria hasta Prusia, Napoleón destrozó antiguos imperios y erigió otros nuevos bajo su férreo dominio. Su genio militar y sus tácticas revolucionarias no solo conquistaron territorios, sino también la admiración de sus soldados y el temor de sus enemigos. En 1804, en una ceremonia que simbolizaba la magnitud de sus aspiraciones, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de Francia. La era napoleónica había comenzado y Europa entera temblaba ante su poderío. Su legado, sin embargo, trascendería el campo de batalla. El Código Napoleónico, obra maestra jurídica, trajo estabilidad y reforma a los territorios conquistados, dejando una huella indeleble en los sistemas legales modernos. Pero a medida que el imperio se expandía, también crecían las fuerzas decididas a contenerlo. Una coalición de potencias europeas se alzó contra el avance napoleónico. La guerra peninsular en España, la devastadora campaña rusa donde el general Invierno resultó invencible, y finalmente Waterloo, marcaron el declive de su imperio. Exiliado en la isla de Elba, la historia de Napoleón parecía concluida. Sin embargo, su espíritu indomable lo impulsó a una audaz fuga en 1815, regresando a Francia para un último intento conocido como los 100 días. Sus sueños se desvanecieron definitivamente en Waterloo, donde sufrió una derrota que selló su destino. Confinado en la remota Santa Elena, el hombre que había rediseñado Europa exhaló su último aliento en 1821. Mientras Europa se recuperaba de las guerras napoleónicas, una transformación silenciosa pero profunda alteraba el tejido social. Multitudes de trabajadores convergían en los nuevos centros industriales, convirtiendo pequeños pueblos en urbes palpitantes como Lyon, París y Londres. Tras la fachada del progreso industrial se ocultaba una realidad sombría. En estas ciudades emergentes, masas humanas sobrevivían en condiciones deplorables, hacinadas en tugurios insalubres y sótanos donde la humedad calaba hasta los huesos. Sus vidas estaban regidas por jornadas extenuantes de 14 horas, esclavizados por el ritmo implacable de las máquinas. En el año 1884, mientras Europa prosperaba a costa del sudor obrero, las potencias dirigieron su mirada codiciosa hacia el sur. En la conferencia de Berlín, el astuto canciller alemán Otto von Bismarck propuso repartirse el continente africano. Gran Bretaña, con su poderosa armada y su insaciable hambre imperial, extendió su dominio por gran parte del continente. Como flores tras la lluvia, las colonias británicas florecieron desde las tierras auríferas de Sudáfrica hasta las costas de Nigeria. El león británico marcó su territorio, asegurando rutas comerciales y estableciendo asentamientos que proyectaban su influencia global. Francia desplegó su grandeza por África Occidental, reclamando Senegal, Costa de Marfil y la vasta Argelia. No solo buscaba recursos, sino también imprimir su huella cultural en estas nuevas posesiones. El rey Leopoldo II de Bélgica, cuya ambición eclipsaba el tamaño de su nación, fijó su codicia en el corazón de África, reclamando el Estado libre del Congo. Tras una fachada humanitaria, sometió estas tierras a una explotación despiadada,
causando sufrimientos indecibles en su búsqueda insaciable de riqueza. Alemania, potencia emergente que anhelaba su lugar bajo el sol, también participó en este festín colonial, estableciendo dominios en Namibia, Tanzania, Camerún y Togo. Para los arquitectos de la Conferencia de Berlín, África representaba cifras en un balance comercial. Poco importaban las culturas milenarias o las líneas arbitrarias que dividían pueblos. Entre estas corrientes, el comunismo emergió con fuerza arrolladora. Inspirado en Karl Marx, prometía liberar al mundo de las cadenas del clasismo, empoderar a las masas y construir una sociedad fundamentada en principios de justicia e igualdad. Rusia, que había sangrado profusamente durante la contienda mundial, se convirtió en terreno fértil para estas ideas revolucionarias. Su pueblo, diezmado por el hambre y cansado de sacrificios inútiles, mientras la aristocracia permanecía ajena a su sufrimiento, anhelaba un cambio radical. Tras campañas militares desastrosas, Rusia capituló cuando su ejército, al borde del motín, se negó a continuar luchando. El zar Nicolás II se vio forzado a abdicar, poniendo fin a 304 años de dinastía Románov. Con su renuncia, esperaba aplacar la ira popular mediante un gobierno provisional. Pronto Rusia se encontró dividida entre dos autoridades, el débil gobierno provisional y los poderosos soviets, consejos populares de obreros y soldados. En este clima de poder dual, diversas facciones disputaban el control del país. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ganaron rápidamente influencia con una promesa simple pero poderosa: paz, tierra y pan. El 7 de octubre, los bolcheviques pasaron a la acción decisiva, lanzando una insurrección armada en Petrogrado que derrocó al gobierno provisional. Se convertían así en los primeros gobernantes comunistas de Europa, aunque no toda Rusia recibió con igual entusiasmo a estos nuevos líderes. La Revolución de Octubre precipitó al país en una guerra civil devastadora. Los rojos, comunistas y partidarios del gobierno soviético, contra los blancos, defensores del antiguo régimen. Durante este conflicto sangriento, Rusia experimentó transformaciones radicales: tierras confiscadas y redistribuidas, la creación del Ejército Rojo y la ejecución del ex-zar y su familia. La guerra civil concluyó en 1923 con la victoria bolchevique. Millones huyeron temiendo persecución, mientras quienes permanecieron lloraban a 1,5 millones de compatriotas caídos. Las potencias tradicionales contemplaban horrorizadas estos acontecimientos, temerosas de ser las próximas en sucumbir al fervor revolucionario. Una Alemania derrotada yacía entre ruinas, meditando silenciosamente su próximo movimiento en el tablero europeo. En el verano de 1914, mientras en Europa las tensiones crecían y se forjaban alianzas, un acontecimiento aparentemente menor alteraría para siempre el curso de la historia. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, emprendió un viaje que el destino convertiría en su última jornada. En las calles de Sarajevo, Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, aguardaba su momento. Con pulso firme, disparó un tiro que atravesó el corazón del archiduque, y con él, el frágil equilibrio europeo. Aquel proyectil, más allá de acabar con la vida de un hombre, desencadenó una cascada de acontecimientos que sumiría al mundo en un cataclismo sin precedentes. Austria-Hungría, indignada, declaró la guerra a Serbia. Rusia, protectora de los pueblos eslavos, movilizó sus fuerzas. Alemania respondió declarando la guerra a Rusia. Como fichas de dominó, las naciones europeas se precipitaron al abismo de un conflicto que, en cuestión de semanas, se había extendido por todo el continente. La Gran Guerra había comenzado y su voraz apetito consumiría al mundo entero,
cambiando para siempre el rostro de la civilización. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo por Gavrilo Princip desencadenó la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría culpó a Serbia, presentando un ultimátum que activó un sistema de alianzas preexistentes. Europa se dividió en dos bloques, las potencias centrales y la Triple Entente. Italia, inicialmente neutral, se uniría a la Triple Entente en 1915. Así, una crisis balcánica evolucionó hacia un conflicto global que transformaría el orden mundial. En agosto de 1914, las fuerzas alemanas violaron la neutralidad de Bélgica siguiendo el Plan Schlieffen para atacar Francia por el norte, evitando sus fortificaciones orientales. Esta estrategia, diseñada por el conde Alfred von Schlieffen años antes, buscaba derrotar rápidamente a Francia antes de enfrentar a Rusia en un solo frente. Gran Bretaña, garante de la neutralidad belga desde el Tratado de Londres de 1839, declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto, transformando lo que parecía un conflicto regional en una guerra mundial. La guerra que muchos predijeron duraría hasta Navidad se estancó rápidamente. El frente occidental se convirtió en una línea de trincheras de 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Estos sistemas defensivos crearon un estancamiento mortífero, donde millones de soldados se enfrentaban no solo a ataques enemigos, sino también enfermedades como el pie de trinchera. El coste humano fue devastador. En la batalla de Verdún, franceses y alemanes sufrieron más de 700.000 bajas en 10 meses por apenas unos kilómetros de terreno. En el primer día de la batalla del Somme, Gran Bretaña perdió 19.240 hombres en solo 24 horas, con 57.470 bajas totales en una jornada. En el frente oriental, la guerra fue más móvil, pero igualmente brutal. La ofensiva Brusilov, en 1916, causó cerca de 1 millón de bajas en las fuerzas austrohúngaras, pero el ejército ruso quedó igualmente exhausto con 500.000 bajas. El bloqueo naval británico estrangulaba económicamente a Alemania, que respondió con su campaña submarina. Los U-boats alemanes hundieron 5.000 barcos con 11 millones de toneladas de carga durante la guerra, incluyendo el transatlántico Lusitania, en mayo de 1915, donde murieron 1.198 personas, entre ellas 128 estadounidenses. La Revolución Rusa de 1917 transformó el panorama geopolítico. El gobierno provisional que derrocó al zar Nicolás II continuó la guerra, pero los bolcheviques firmaron la paz separada de Brest-Litovsk en marzo de 1918. El punto de inflexión llegó en verano de 1918 con la batalla de Amiens, donde los aliados utilizaron 534 tanques, 800 aviones y 120.000 tropas en un ataque sorpresa que avanzó 12 kilómetros el primer día. El general Ludendorff lo llamó el Día Negro del ejército alemán. La subsiguiente ofensiva de los 100 días quebró la resistencia alemana. Para entonces, el bloqueo aliado había reducido drásticamente las raciones de los civiles alemanes, de 1.570 calorías diarias en 1916 a solo 1.000 en 1918, muy por debajo de las 2.000 necesarias. La epidemia de gripe española de 1918 a 1919 golpeó a una población ya debilitada, matando a 50 millones de personas en todo el mundo. Los aliados de Alemania fueron capitulando. Bulgaria el 29 de septiembre, el Imperio Otomano el 30 de octubre y Austria-Hungría el 3 de noviembre. La Revolución de Noviembre estalló en Alemania cuando marineros de Kiel
se amotinaron el 3 de noviembre de 1918, negándose a una última batalla naval suicida. El movimiento se extendió por todo el país, formándose consejos de obreros y soldados en muchas ciudades. El Kaiser Guillermo II abdicó el 9 de noviembre, proclamándose la República de Weimar. 2 días después, a las 5 de la mañana del 11 de noviembre, Alemania firmó el armisticio en el vagón de ferrocarril del Mariscal Foch en Compiègne. El balance final fue catastrófico. 9,7 millones de soldados muertos, 21 millones heridos y aproximadamente 10 millones de civiles fallecidos. Francia perdió el 27% de sus hombres entre 18 y 30 años, una generación perdida. 4 imperios colapsaron: alemán, austrohúngaro, otomano y ruso, redibujando completamente el mapa europeo y creando nuevos estados como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Tratado de Versalles en el 28 de junio de 1919 impuso a Alemania severas condiciones: pérdida del 13% de su territorio, reducción del ejército a 100.000 hombres sin tanques ni aviación, desmilitarización de Renania y el famoso artículo 231, la cláusula de culpabilidad, que justificaba reparaciones de 132.000 millones de marcos oro, equivalentes a unos 442.000 millones de dólares actuales. Para pagar, Alemania imprimió dinero masivamente, causando una hiperinflación sin precedentes. En noviembre de 1923, un dólar equivalía a 4,2 billones de marcos. Un kilo de pan costaba 3 marcos en 1918, pero 233 millones en noviembre de 1923. Los salarios se pagaban 2 veces al día y se gastaban inmediatamente. La tasa anual de inflación alcanzó el 322 millones de por ciento y se necesitaban carretillas para transportar el dinero. La estabilización llegó con el Plan Dawes en 1924, que reestructuró las reparaciones y proporcionó préstamos estadounidenses. Durante los años dorados de Alemania, la cultura de Weimar floreció con figuras como Bertolt Brecht, Thomas Mann, Fritz Lang y la Bauhaus. El desempleo alemán pasó de 1,3 millones en 1900, 29 a 6 millones en 1932. En las elecciones de julio de 1932, el partido nazi obtuvo el 37,3% de los votos, convirtiéndose en la primera fuerza política. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller por el presidente Hindenburg. Lo que siguió fue el rápido desmantelamiento de la democracia. El incendio del Reichstag, el 27 de febrero de 1933, permitió aprobar el decreto del incendio, suspendiendo derechos civiles. La ley habilitante en el 23 de marzo otorgó a Hitler poderes dictatoriales, y la noche de los cuchillos largos, el 30 de junio a 2 de julio de 1934, eliminó a la oposición interna. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial estaba pavimentado. La Primera Guerra Mundial transformó profundamente la sociedad. Las mujeres, que habían asumido trabajos tradicionalmente masculinos durante la guerra, obtuvieron el derecho al voto en varios países. El trauma colectivo inspiró movimientos artísticos como el dadaísmo y el expresionismo. La guerra industrial demostró la importancia de la ciencia y tecnología, acelerando innovaciones médicas como la transfusión sanguínea, la cirugía reconstructiva y la radiografía móvil. Lo que debía ser la guerra que acabaría con todas las guerras, según el escritor H.G. Wells, sembró las semillas de un conflicto aún mayor apenas 2 décadas después. El mariscal francés Ferdinand Foch profetizó acertadamente sobre el Tratado de Versalles. Esto no es paz, es un armisticio por 20 años.
En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania se hundía en el caos. El Tratado de Versalles había impuesto condiciones brutales que humillaban a la nación. Las indemnizaciones de guerra habían destrozado la economía alemana, destruyendo cualquier posibilidad de recuperación. Fábricas cerradas, millones de hombres sin trabajo, familias reducidas a la miseria más absoluta. Este colapso económico abrió la puerta a uno de los capítulos más oscuros de la historia. Con el país sumido en el caos, Adolf Hitler y su partido nazi encontraron la oportunidad perfecta para tomar el poder. Poco a poco, desmantelaron las instituciones democráticas hasta que la República de Weimar dejó de existir. En su lugar emergió una ideología basada en el odio y el totalitarismo, donde la libertad y la igualdad fueron reemplazadas por el miedo y la represión. En su afán por consolidar el control, Hitler necesitaba un enemigo común al que culpar de todos los males de Alemania, y señaló a los judíos, una colectividad religiosa y cultural descendiente del pueblo hebreo. El 9 de noviembre de 1938, el mundo fue testigo de la brutalidad del régimen nazi durante la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Turbas de seguidores nazis y miembros del partido tomaron las calles con un solo objetivo: destruir. Sinagogas, escuelas, hogares y negocios judíos fueron reducidos a escombros. Las vitrinas de las tiendas estallaron en 1000 pedazos mientras sus productos eran saqueados o quemados. Lo que parecía un estallido de violencia espontánea, en realidad, era una prueba de lo que estaba por venir. Pero Alemania no era el único país donde las tensiones políticas llevaban al extremismo. Aquel mismo periodo, España atravesaba su propia crisis. Las divisiones internas llevaron al país al borde del abismo y en 1936 la Guerra Civil Española estalló. Enfrentó a dos bandos irreconciliables: los republicanos conformados por comunistas, socialistas y anarquistas, y los nacionalistas, una alianza de conservadores, monárquicos y tradicionalistas. Lo que comenzó como un golpe militar el 17 de julio, liderado por Emilio Mola y Francisco Franco, pronto se convirtió en una guerra sangrienta. Aunque los nacionalistas lograron victorias iniciales, no consiguieron tomar ninguna ciudad importante, lo que prolongó el conflicto. Franco emergió rápidamente como la figura principal del movimiento nacionalista. Con el apoyo militar de la Alemania nazi, la Italia fascista y Portugal lanzó un asedio sobre Madrid en noviembre de 1936. Aunque muchas potencias europeas firmaron un pacto de no intervención, la guerra atrajo la atención del mundo. Más de 40.000 voluntarios extranjeros viajaron a España para luchar en las filas republicanas. Médicos, soldados y escritores como Ernest Hemingway arriesgaron sus vidas en lo que consideraban una lucha entre la democracia y el fascismo. Sin embargo, el avance nacionalista era imparable. En octubre de 1937 ya dominaban el norte de España. Para abril de 1938, sus tropas habían llegado al Mediterráneo, dividiendo en dos a los ejércitos republicanos. La caída de Cataluña en diciembre provocó un éxodo masivo. Más de 500.000 españoles huyeron a Francia. Una vez que el golpe de Estado fue exitoso, Franco se convirtió en el líder de facto de España desde 1936 hasta su muerte en 1975. Durante el conflicto, se hizo cargo de la dirección militar, política y religiosa del país, estableciendo una nueva forma de gobierno, el llamado régimen de Franco, una dictadura autoritaria. Durante su gobierno, Franco intentó crear una España fuerte, unida y modernizada, basada en un régimen autoritario y una economía capitalista. Pero antes de que Europa pudiera reaccionar a este nuevo orden, su atención se desvió nuevamente a Alemania.
Hitler, ahora con un poder absoluto sobre Alemania, siguió adelante con su plan de expansión territorial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia con una violencia arrolladora. Su estrategia, conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, consistía en ataques rápidos y devastadores. Tanques avanzaban a toda velocidad, aviones bombardeaban ciudades enteras y la infantería aseguraba el control del territorio. En cuestión de días, Polonia estaba bajo ocupación. Gran Bretaña y Francia, atadas por tratados de defensa, no tuvieron opción. Declararon la guerra a Alemania. Europa estaba nuevamente sumida en el caos. En la primavera de 1940, la maquinaria de guerra nazi se puso en marcha con una precisión letal. Dinamarca y Noruega cayeron rápidamente. Luego, en un ataque fulminante, Alemania invadió Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Francia, a pesar de su ejército experimentado, no pudo resistir el embate alemán. El mundo observó con horror cómo el continente era arrastrado una vez más a la sombra de la tiranía. Y mientras las fuerzas nazis se expandían por Europa occidental, Hitler planeaba su siguiente movimiento, la invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja comenzó. Fue la mayor invasión militar en la historia, con millones de soldados cruzando la frontera soviética. Sin embargo, la guerra no se limitaba a Europa. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Estados Unidos, hasta entonces neutral, entró en la guerra. En 1942, el mundo descubrió la magnitud del horror nazi. Los campos de concentración y exterminio, donde millones de judíos y otros enemigos del régimen eran asesinados, revelaron el verdadero rostro del Holocausto. Ese mismo año, la batalla de Stalingrado marcó un punto de inflexión. La brutal lucha urbana y las gélidas temperaturas diezmaron a los soldados alemanes. Finalmente, los soviéticos lograron una victoria decisiva. Al mismo tiempo, los aliados avanzaban en el Mediterráneo, liberando el norte de África y desembarcando en Sicilia. En junio de 1944, los aliados lanzaron la mayor invasión anfibia de la historia. El desembarco en Normandía, conocido como el Día D. Más de 150.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha para liberar Francia. La ofensiva fue un éxito. París fue liberada en agosto y las tropas aliadas avanzaron hacia Alemania. Mientras tanto, en el frente oriental, el Ejército Rojo empujaba a los nazis de vuelta a Berlín. En 1945, la caída del Tercer Reich era inevitable. Las tropas soviéticas entraron en Berlín y el 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. Una semana después, Alemania se rindió incondicionalmente. Europa celebró la victoria el 8 de mayo, conocido como el Día de la Victoria. Pero la guerra aún no había terminado. En el Pacífico, la lucha contra Japón continuaba. Para poner fin al conflicto, Estados Unidos tomó una decisión devastadora. El 6 y 9 de agosto, lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió el 15 de agosto, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo emergió de la guerra con cicatrices profundas. Millones de vidas se perdieron, ciudades enteras fueron reducidas a escombros y la humanidad fue testigo de la peor brutalidad jamás registrada. Sin embargo, de entre las ruinas surgió una nueva esperanza. Las naciones se unieron para evitar que algo así volviera a suceder. La ONU. Pero las lecciones de la historia solo sirven si se recuerdan. ¿Hemos aprendido realmente de nuestros errores o estamos condenados a repetirlos? La Segunda Guerra Mundial dejó una Europa irreconocible.
Más de 60 millones de personas perecieron entre 1939 y 1945, incluyendo 6 millones de judíos sistemáticamente exterminados en el Holocausto. Las ciudades quedaron reducidas a escombros por bombardeos masivos. Dresde, Varsovia, Rotterdam y decenas más fueron arrasadas casi por completo. La población civil sufrió como nunca antes. El hambre se extendió mientras las infraestructuras básicas, productoras de necesidades como agua, electricidad y transporte, quedaban destruidas. Millones de personas fueron desplazadas, creando una crisis de refugiados sin precedentes. Los niños huérfanos vagaban entre ruinas buscando comida. La Europa de 1945 era un continente traumatizado, donde el humo aún salía de los edificios bombardeados y las fosas comunes se descubrían semana tras semana. Las consecuencias económicas parecían insuperables, con la industria paralizada y una deuda que amenazaba con ahogar cualquier esperanza de recuperación. La devastación de Europa no solo transformó el continente, sino que también alteró la estructura del poder global. Las potencias coloniales, como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, estaban debilitadas económica y militarmente tras la guerra, lo que abrió el camino para los movimientos independentistas en Asia, África y Oriente Medio. Gracias a esto, la India y Pakistán obtuvieron su independencia del Reino Unido tras décadas de lucha política y resistencia pacífica, liderada por figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. Estados Unidos, que no había sufrido destrucción en su territorio, ofreció ayuda a Europa tras la guerra. El Plan Marshall se presentó como una iniciativa para proporcionar apoyo económico y asistencia a los países devastados. Con este respaldo estadounidense, Europa comenzó su recuperación. Las industrias volvieron a funcionar, las fábricas se reconstruyeron y los proyectos de infraestructura revitalizaron zonas anteriormente destruidas. Las naciones reconstruyeron sus ciudades paso a paso, pero la recuperación no se limitó a los aspectos físicos. Los dirigentes entendieron que la única forma de evitar futuros conflictos era mediante la colaboración. Intentaron unir a Europa en una red de objetivos comunes y destinos compartidos. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, dando inicio a la Comunidad Económica Europea. Fue un paso hacia la integración, un compromiso con el libre comercio y un mercado común. En la búsqueda de mejores condiciones sociales, se establecieron sistemas de bienestar, se ampliaron los servicios de salud y educación, y las reformas laborales mejoraron las condiciones de los trabajadores. Las instituciones democráticas se fortalecieron, asegurando que la voz de los ciudadanos fuera escuchada y que no se repitieran los errores del pasado. Sin embargo, como ha ocurrido frecuentemente en Europa, la ausencia de un enemigo común hizo que antiguos aliados volvieran a distanciarse, aproximándose a un nuevo conflicto. La creciente presencia estadounidense en la región provocó uno de los mayores enfrentamientos ideológicos desde las reformas religiosas de 1517. Entre 1945 y 1991, Europa se encontró inmersa en una guerra fría. Capitalismo contra comunismo, este contra oeste, América contra Rusia. Y por tercera vez en un siglo, Europa iba a convertirse en el campo de confrontación. El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill pronunció un discurso en el Westminster College de Missouri, donde habló de un telón de acero que había caído sobre Europa, separando el este del oeste. El término describía los esfuerzos soviéticos para aislarse de la influencia occidental y crear su propia zona de control dentro del bloque oriental. Ahora sabemos que ambos bandos
luchaban contra lo que cada uno consideraba una amenaza. Estados Unidos adoptó una política de contención, intentando detener la expansión del comunismo mediante inversiones financieras y militares en diferentes partes del mundo. Los soviéticos, por su parte, querían impedir la expansión del capitalismo, que veían como corruptor y dañino para los principios comunistas de igualitarismo. Se estableció una línea divisoria que marcaba las zonas de influencia estadounidense y soviética en Europa. Alemania se convirtió en el centro de esta división. Alemania fue dividida a medida que aumentaban las tensiones entre este y oeste, lo que finalmente llevó a la construcción de una barrera física en su centro. Occidente contaba con la OTAN, mientras que Oriente tenía el Pacto de Varsovia. Mientras que en Occidente se desarrollaba el capitalismo y se permitía un gobierno democrático independiente, Oriente se convertía en una serie de estados satélites comunistas. Respondiendo directamente a los soviéticos y enfrentando dificultades económicas bajo las políticas comunistas, el miedo y la desconfianza aumentaron cuando ambos bandos vieron al otro como una amenaza para su existencia. En medio de este ambiente de secretismo, la URSS enfrentó uno de los mayores desastres ambientales de la era moderna. Puso a la humanidad en riesgo de graves consecuencias, afectó a las vidas de millones de personas en toda Europa y contribuyó a la caída de uno de los últimos imperios del continente. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 sufrió una avería catastrófica tras un fallo eléctrico que destruyó los componentes de refrigeración diseñados para mantener el núcleo a una temperatura estable. Con el material radiactivo sobrecalentado, una explosión de vapor rompió el edificio de contención, causando la fusión total del reactor 4 y la liberación a la atmósfera de una gran cantidad de radiación. 2 ingenieros murieron en la explosión inicial, mientras que otros 2 fueron llevados al hospital con quemaduras graves por radiación. En los días siguientes, otros 237 trabajadores serían hospitalizados por su participación en las tareas de limpieza y estabilización de la central. Los soviéticos trabajaron no solo para controlar el incidente, sino también para mantenerlo en secreto para el resto del mundo. El núcleo del reactor ardió durante casi 2 semanas, y se estima que los soviéticos gastaron 18.000 millones de rublos en limpiar la zona del desastre. La ciudad de Pripyat y sus 49.000 habitantes tuvieron que ser evacuados, y el gobierno soviético estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros para proteger a la población. Hasta el día de hoy, la zona de exclusión sigue vigente. Mientras los funcionarios soviéticos se apresuraban a tomar el control de la situación, el gobierno se negó inicialmente a reconocer que el incidente había ocurrido. Solo después de que científicos que trabajaban en una central nuclear en Suecia detectaran niveles anormales de radiación en el aire, el gobierno soviético admitió que el accidente había sucedido. La radiación se extendió por la atmósfera, afectando a casi toda Europa. La lluvia radiactiva cayó en Bélgica y los Países Bajos, y únicamente la península ibérica no experimentó efectos secundarios radiactivos. El desastre nuclear de Chernóbil tuvo un importante impacto social y político en Europa. Varios países europeos decidieron abandonar completamente sus programas de energía nuclear, considerando que el riesgo era demasiado grande para la población. Mientras tanto, en Moscú, la confianza en el régimen soviético se había reducido considerablemente. Su lentitud para informar sobre el accidente a la comunidad internacional y las consecuentes pérdidas humanas llevaron a muchos ciudadanos soviéticos a cuestionar hasta qué punto sus vidas eran importantes para los dirigentes comunistas. La Guerra Fría impuso miedo durante generaciones,
Las dos superpotencias mantenían miles de misiles nucleares preparados y la población mundial vivía con la constante posibilidad de una destrucción total. Eventos como la crisis de los misiles en Cuba en 1962 casi desencadenan un conflicto nuclear. La amenaza de una guerra total era palpable en la vida cotidiana. El 26 de abril de 1986, esta amenaza se hizo real en Chernóbil. La explosión del reactor número 4 liberó radiación que cruzó fronteras sin distinción política. Mientras los niveles de contaminación aumentaban en Europa, las autoridades soviéticas mantuvieron un silencio peligroso durante casi 3 días. Los habitantes de Pripyat siguieron con sus actividades normales, sin saber que estaban expuestos a radiación letal. Miles de trabajadores fueron enviados a contener el desastre sin equipos adecuados. Estos liquidadores, como se les conoció posteriormente, recibieron dosis de radiación cientos de veces superiores a los límites seguros. Muchos sufrieron daños físicos severos, enfermando rápidamente con síntomas de envenenamiento por radiación y un deterioro general que llevó a muchos a la muerte en semanas o meses. Chernóbil evidenció los problemas estructurales del sistema soviético, la censura de información, la mala gestión y el descuido por la seguridad que contribuirían a la caída del bloque comunista. El sistema comunista estaba llegando a su fin. Ese modo de vida que había definido Europa del Este comenzaba a desaparecer. Durante casi 50 años, Este y Oeste se habían enfrentado en un conflicto permanente pero sin combate directo. Las economías planificadas del bloque oriental mostraban signos cada vez más evidentes de estancamiento. Las tiendas tenían estantes vacíos, los productos básicos escaseaban y las largas filas para conseguir alimentos se habían convertido en parte del paisaje urbano de Varsovia, Praga, Berlín Oriental y Moscú. La Guerra Fría no utilizó ejércitos convencionales ni bombardeos masivos. Era un enfrentamiento ideológico que se desarrollaba en la vida cotidiana de millones de personas separadas por barreras políticas efectivas, aunque no siempre visibles. A finales de los años 80, surgió un cambio importante dentro del bloque soviético. La llegada de Mikhail Gorbachov al poder en 1985 trajo consigo las políticas de Glasnost, que fomentaba la transparencia, y Perestroika, que fomentaba la reestructuración, en un intento de reformar el sistema sin abandonarlo por completo. Sin embargo, estas reformas abrieron espacios para la crítica y el cuestionamiento. Los ciudadanos que habían vivido bajo el comunismo empezaron a reconocer que las promesas de igualdad, libertad y prosperidad económica hechas por los revolucionarios de 1917 no se habían cumplido. Eran solo discursos vacíos de una clase dirigente que había reemplazado a la anterior, pero manteniendo un sistema represivo. Este reconocimiento colectivo provocó las revoluciones de 1989, cuando varios países del este europeo se rebelaron contra el régimen, abandonaron el comunismo y se declararon naciones democráticas independientes. En Polonia, el sindicato Solidaridad ganó las primeras elecciones parcialmente libres. En Hungría, se desmanteló la cerca de alambre de púas en la frontera con Austria. En Checoslovaquia, la revolución de terciopelo derrocó pacíficamente al gobierno comunista. El 9 de noviembre ocurrió un cambio decisivo. Se estaba implementando una nueva regulación que supuestamente permitiría mayor movilidad a los alemanes orientales entre ambos lados. A las 6 de la tarde, durante una conferencia de prensa del Partido Comunista, el primer secretario de Berlín, Günter Schabowski, informó incorrectamente a los periodistas que la libertad de movimiento total era inminente y que el muro de Berlín
que había dividido la ciudad durante décadas, sería desmantelado como parte de las reformas soviéticas. Schabowski estaba equivocado. Había interpretado mal las notas que le entregaron sobre la nueva normativa, que en realidad contemplaba solo viajes controlados con permisos previos. Sin embargo, los periodistas salieron rápidamente y transmitieron un mensaje que se extendió por toda la ciudad a través de radios y televisores. Las fronteras están abiertas. Las puertas del muro están abiertas. Miles de berlineses orientales comenzaron a concentrarse en los puntos de control fronterizos, especialmente en Bornholmer Straße y Checkpoint Charlie. La multitud crecía mientras gritaban: «Schabowski lo ha dicho, podemos pasar». Los guardias, confundidos, llamaron repetidamente a sus superiores, pero no recibieron instrucciones claras sobre cómo manejar la situación. A las 22:45 sucedió lo inesperado. Los guardias fronterizos, desbordados por la cantidad de personas y sin instrucciones claras, cedieron ante la presión popular. Harald Jäger, el oficial a cargo en Bornholmer Straße, tomó la decisión de abrir los accesos y permitir que los ciudadanos de Alemania Oriental pasaran libremente hacia el oeste por primera vez desde 1961, cuando se había construido el muro. Lo que siguió fue un momento histórico importante. En el lado occidental, los berlineses recibían a sus compatriotas con flores y champán. Familias que habían estado separadas por años se reunieron después de mucho tiempo. Amigos se reencontraron emocionados mientras un periodista describió el evento como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Las imágenes de personas sentadas sobre el muro, celebrando con botellas de champán y abrazando a desconocidos del otro lado, se transmitieron en todo el mundo. El desmantelamiento oficial del muro tomó aproximadamente un año. En octubre de 1990, Alemania se reunificó formalmente bajo el liderazgo del canciller Helmut Kohl. Europa parecía recordar una lección histórica importante, como ocurrió con los griegos frente a los persas o los romanos y visigodos contra los hunos. Los europeos tienen más fuerza trabajando juntos que divididos. Esta cooperación se consolidó en 1992 con el Tratado de Maastricht, que estableció la Unión Europea. Esta organización se creó con un concepto nuevo. En lugar de que países como Alemania o Francia tomaran decisiones individuales, estas serían adoptadas por un parlamento de representantes europeos en Bruselas, permitiendo mayor comercio entre países, mejores protecciones sociales y un sentido de identidad europea más allá de las nacionalidades. La integración avanzó significativamente en 1999 con la introducción del euro, diseñado para sustituir las monedas nacionales y crear una economía unificada. En 2002, las monedas y billetes de euro entraron en circulación en 12 países, mientras las antiguas divisas nacionales pasaban a ser parte del pasado. El marco alemán, el franco francés, la lira italiana y otras monedas históricas fueron reemplazadas por una divisa común que simbolizaba la nueva unidad continental. Actualmente, Europa funciona como un continente integrado, a pesar de su historia de conflictos por poder, economía y religión. Los países que antes se enfrentaron en guerras ahora comparten objetivos de protección social, educación pública y servicios de salud, intentando construir una sociedad más equitativa para todos sus habitantes. La Unión Europea ha crecido hasta incluir 27 Estados miembros y continúa enfrentando desafíos como la inmigración, las tensiones económicas entre norte y sur y el surgimiento de movimientos nacionalistas. Sin embargo, esta historia continúa desarrollándose. Lo que hemos descrito es solo el pasado, eventos que nos han llevado hasta el presente. El futuro de Europa sigue abierto, dependiendo de las decisiones que se tomen ahora y de cómo las nuevas generaciones
que no vivieron la Guerra Fría ni conocieron el muro de Berlín, entiendan y valoren la importancia de la unidad y la cooperación frente a los retos globales.